tardes, mi nombre es Alan Eduardo Amadí García y el de mi compañero es... Fernando Cortés Olivas y estamos en una nueva sintonización del noticiero de historia mexicana. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días, sobre el sexenio de Miguel, a cargo de nuestro compañero... Bienvenidos al noticiero, la noticia MX. Hoy les contaremos qué fue el sexenio de Miguel de la Madrid y las consecuencias que tuvo en la política mexicana. Comencemos. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que abarcó desde 1982 hasta 1988, México se enfrentó a una serie de desafíos y cambios significativos en la economía. Uno de los principales desafíos que enfrentó el gobierno de la Madrid fue la crisis económica que afectó a México en 1982, conocida como la década perdida. El gobierno implementó una serie de medidas de austeridad y reformas económicas, incluyendo la nacionalización de la banca, la devaluación del peso y la reducción del gasto público. En términos políticos, el sexenio de la Madrid fue marcado por las elecciones presidenciales de 1988, que fueron altamente polémicas y cuestionadas, debido a las acusaciones de fraude electoral y a las protestas populares que siguieron después en la historia política de México y marcaron el inicio de una nueva era en la búsqueda de una mayor transparencia en la democracia en el proceso electoral. Durante su gobierno, de la Madrid también promovió una serie de reformas políticas sociales, incluyendo la creación del Instituto Federal Electoral, culto público, ley de responsabilidades de los servidores públicos. En el ámbito internacional, el gobierno de la Madrid mantuvo relaciones cercanas con los Estados Unidos y otros países de América Latina. También México fue miembro fundador del grupo Contadora, que buscaba la solución pacífica del conflicto armado en Centroamérica. La Madrid fue un periodo de cambios y desafíos significativos en la historia de México, que abarcó desde las crisis económicas hasta las elecciones presidenciales altamente polémicas. Sin embargo, durante su gobierno también se promovieron importantes reformas políticas, sociales y mantuvo una política exterior activa y colaborativa en toda la región. Vamos a un corte comercial, continúe con nosotros, en un momento regresamos. Tu sonrisa tiene gran poder. Te hace sentir más joven. Te da más confianza. Dale ese poder a tu sonrisa con Listerine Whitening Extreme después del cepillado, que deja tu sonrisa más blanca en 5 días. Listerine Whitening. Desata el poder de tu sonrisa más blanca y saludable. Bueno, pues ahora les presentaremos uno de los temas más controversiales en torno a las elecciones de 1988 y su supuesta caída del sistema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Maro Ceballos y estamos sintonizando este nuevo programa, La Historia de México. Las elecciones de 1988 y la caída del sistema. Las elecciones presidenciales de 1988 en México fueron un evento clave que contribuyó a la caída del sistema político mexicano, conocido también como el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que había gobernado en el país desde 1929. El candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue declarado ganador en medio de acusaciones de fraude electoral, protestas populares. El principal candidato de las oposiciones, Cuauhtémoc Cárdenas, acusó al gobierno de manipular los resultados electorales para asegurar la victoria de Salinas. La elección de 1988 particularmente polémica porque fue la primera vez que el PRI enfrentó una verdadera competencia política en la presidencia. El gobierno había permitido la formación de otros partidos políticos, lo que condujo a una mayor participación ciudadana en las elecciones y un mayor desafío para la hegemonía del PRI. Después de las elecciones, el gobierno mexicano enfrentó una ola de protestas y críticas de la oposición y de la sociedad civil. Las acusaciones
de fraude y la falta de transparencia y legitimidad en el proceso electoral fueron factores que contribuyeron a la creciente desconfianza y descontento público con el sistema político mexicano. La elección de 1988 marcó un punto de inflexión de la historia política de México y llevó a un mayor cuestionamiento y reforma del sistema político mexicano. En los años siguientes se promovieron importantes cambios políticos sociales, incluyendo reformas electorales y la creación de la institución independiente como el Instituto Federal Electoral, el IFE, para garantizar una mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso electoral. Y bueno, esta es mi participación. Adiós. Gracias. Regresamos a este corte comercial con otra información sobre la construcción de la democracia de la Madrid. México, una nación rica en cultura y diversidad. Sin embargo, a lo largo de su historia, el país ha enfrentado desafíos en su camino hacia la democracia. En este reportaje exploraremos los avances, obstáculos y la perspectiva de la construcción de la democracia en México. Para comprender el proceso de la construcción de la democracia en México, es fundamental analizar su contexto histórico. México experimentó un camino complejo hacia la democracia. Durante décadas el país estuvo dominado por un sistema de partido único, pero en los últimos años ha habido importantes avances en la apertura política y la participación ciudadana. Avances en la democracia mexicana. En los últimos años México ha realizado importantes avances en su camino hacia la consolidación democrática. Hemos visto un aumento en la participación ciudadana y mayor conciencia sobre los derechos civiles. La sociedad mexicana está exigiendo transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Sus desafíos y obstáculos. Sin embargo, el camino hacia la democracia plena en México no ha estado evento de desafíos y obstáculos. La corrupción sigue siendo un problema grave en México, minando la confianza en las instituciones y afectando el desarrollo democrático. Además, la violencia y la desigualdad socioeconómica son desafíos persistentes que deben abordarse. A pesar de los desafíos, existen razones para ser optimista sobre el futuro de la democracia en México. En México estamos comprometidos con el cambio y estamos utilizando las herramientas que tenemos, como las redes sociales, para impulsar una mayor participación ciudadana y exigir un gobierno más transparente y responsable. Y en conclusión, México está construyendo su democracia paso a paso, aunque hay obstáculos por superar. Los avances en la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones son señales para el futuro. La construcción de la democracia en México es un proceso dinámico y en evolución en el que cada ciudadano. Vamos a un pequeño corte comercial. Continúe con nosotros. En un momento regresamos. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator de Fotorama. También les presentaremos cómo y cuándo sucedió este cambio importante llamada la apertura democrática de México. Una nación vibrante y diversa está experimentando una apertura democrática sin precedentes. En este reportaje exploraremos los desafíos y avances en la construcción de una sociedad más inclusiva y participativa. La apertura democrática en México es un proceso gradual marcado por momentos clave en la historia reciente del país. La transición política en México vio nuevas oportunidades para la pluralidad y la participación ciudadana. La libertad de expresión, el acceso a la información se han fortalecido, permitiendo un mayor diálogo y debate. Avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTB, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. Ahora tienen una voz más fuerte y se les está incluyendo en las decisiones que afectan sus vidas. A pesar de los avances, la apertura democrática en México enfrenta desafíos persistentes que deben abordar. La desigualdad económica sigue siendo un obstáculo para una participación democrática equitativa. Además, la violencia y la corrupción socavan la confianza en las instituciones
y limitan la efectividad de la apertura democrática. A pesar de los desafíos, la apertura democrática ha impulsado un mayor sentido de participación ciudadana y empoderamiento mexicano. La apertura democrática ha despertado un nuevo espíritu de compromiso cívico en la sociedad mexicana. Estamos viendo más personas involucrarse en la política, luchando por sus derechos y exigiendo rendición de cuentas a los gobernantes. La apertura democrática en México está generando cambios significativos en la sociedad, aunque persisten desafíos. Por último, veremos cómo se creó el Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral de nuestro país mexicano. Hola, muy buenos días. Les habla el equipo de noticias de Historia de México. Y en esta nota les contaremos sobre la reciente creación del Instituto Federal Electoral, o más conocido como IFE. En esta nota les explicaremos sus funciones y sus consecuencias en la democracia mexicana. Pero antes, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema en el que las decisiones son tomadas por la mayoría, es decir, por el pueblo. Básicamente la democracia es un sistema justo y representativo en el que todos pueden participar en la manera de sus gobernantes. Ya sabiendo lo que es la democracia, veremos las funciones del IFE y su estructura. Hablaremos primero de esta última. Una de sus funciones es garantizar las elecciones limpias y justas con todo el país. El IFE está conformado por un Consejo General, que es la máxima autoridad y se encargará de tomar las decisiones más importantes. Y por juntas ejecutivas se encargará de organizar elecciones estatales en toda la República. También tiene la función de llevar a cabo el registro de partidos políticos y supervisar el financiamiento de las campañas electorales. Para terminar, diremos las consecuencias en la democracia mexicana. Las consecuencias son 3. Mayor transparencia y legalidad en los procesos electorales. El IFE ha establecido un sistema de reglas normativas, procedimientos que garantizan la transparencia y la legalidad de los procesos electorales. 2. El incremento de la participación ciudadana. Al ser el IFE un instituto de elecciones, la ciudadanía puede participar por derecho, lo que aumenta la participación ciudadana. 3. Mayor representatividad política. Como resultado de los procesos democráticos organizados por el IFE, se ha logrado que los gobiernos y las legislaturas sean más representativas para la población. Vamos a un pequeño corte comercial. Continúe con nosotros. En un momento regresamos. Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces, en especial los alfajores. Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger. Y escojo el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos. Créame. La Casa del Alfajor. Muy ricos. Y regresamos a este corte comercial y hablaremos sobre el reportaje de investigación Alcanzar la democracia del INE. El alcance de la democracia en México. La democracia en México es un tema de debate y discusión durante décadas. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el país ha buscado establecer un sistema democrático que permita la participación ciudadana y el acceso a un gobierno justo y transparente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, México aún enfrenta retos importantes en su camino hacia la democracia plena y justa. En este reportaje de investigación analizaremos el alcance de la democracia en México, explorando las principales fortalezas y debilidades del sistema político del país. Además, examinaremos los desafíos que México enfrenta en su camino hacia una democracia plena y justa. En México, la democracia se ha establecido a través de un proceso gradual y continuo de reformas políticas. Durante las últimas décadas, el país ha realizado importantes avances en materia de derechos humanos, libertades civiles y participación ciudadana. Uno de los principales desafíos que México enfrenta es la corrupción. La corrupción ha sido un problema constante en la historia política del país y ha afectado a todas las instituciones gubernamentales, incluyendo el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. La corrupción debilita la democracia, ya que socava la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones democráticas. Otro desafío importante que enfrenta México es la violencia. El país ha sido afectado por la violencia durante décadas, especialmente en las últimas dos décadas con la intensificación de la lucha contra el narcotráfico.
La violencia afecta a la democracia porque limita la libertad de expresión y la participación ciudadana y debilita la confianza de los ciudadanos en el gobierno. A pesar de estos desafíos, México ha logrado importantes avances en la promoción de la democracia y derechos humanos. Por ejemplo, en los últimos años el país ha implementado una serie de reformas constitucionales que buscan fortalecer el sistema de justicia y garantizar la protección de derechos humanos. Además, se han establecido nuevas instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. En resumen, la democracia en México es un tema complejo que involucra desarrollos importantes y avances significativos. A pesar de que el país ha logrado importantes avances en la promoción de la democracia y derechos humanos, aún existen retos importantes que impiden que México alcance una democracia plena y justa. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente sintonización. Gracias.